Escóndeme bajo tus alas otra vez. Cúbreme con tus manos de poder, aunque se le... Amados hermanos y amigos, que Jesucristo el Señor bendiga sus vidas y Él confirme esta comunión, ¿no?, a través de su palabra. Claramente, cuando Jesucristo dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Eso provoca una bendición, es una promesa de bendición para todos aquellos que invocando a Jesucristo como Señor, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1. Nos constituimos, aunque haya alguna distancia, sin embargo, si juntos invocamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y es Rey sobre nuestras vidas, al unirnos, al proclamar esa verdad, al confesar con nuestros labios esa verdad, nos constituimos, dice la palabra del Señor, en casa de Dios. Nos constituimos en iglesia de Dios. Que el Señor confirme su presencia entonces, que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nuestro hablar, nuestro comunicarnos. Que el Espíritu de Cristo el Señor nos presida en este tiempo. Quiero invitarles a considerar allí en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén al Señor. Claramente el llamado de Dios en este pasaje bíblico hace referencia al llamamiento de Dios y a la comunión de Dios con el hombre, no con cualquier hombre, sino con el hombre a quien y con quien Dios ha establecido un lazo, ha establecido una relación, ha establecido comunicación. Claramente, lo que el pasaje está manifestando, está haciendo referencia, es a esta dependencia mutua en que el hijo necesita la cobertura, la protección, el apoyo, la guía de un padre. Y el padre entonces asume sobre el hijo esta muestra máxima de amor, que es la disciplina. Y habéis ya olvidado, dice el versículo que leímos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Claramente hay aquí un
entendimiento, hay una palabra de Dios que está claramente dirigida entonces a establecer y a mostrarnos esta relación de hijo y padre, que como entendemos, claramente entendemos, es una relación muy superior a otra relación. Es muy superior. Uno tiene relaciones con los vecinos, con ciertos parientes, con los compañeros de trabajo, con las amistades, etcétera, etcétera. Pero ninguna de estas relaciones es tan dependiente, es tan cercana como lo es la relación de padres a hijos. Por eso que es tan interesante cuando, por ejemplo, leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, esa palabra del Señor que hablando de la presencia de Jesucristo el Señor en la tierra, dice en el versículo 11 que Él a lo suyo vino. Ese a lo suyo vino tiene que ver con el gran proyecto de Dios. Tiene que ver con aquella palabra de Dios que viene desde el principio. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tiene que ver con aquel gran proyecto de Dios, de que los hombres sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque dirá Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A lo suyo vino, dice Juan 1:11. Jesucristo a lo suyo vino. Y los suyos, consanguíneamente hablando, su pueblo, sus familiares, sus parientes, y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esto es, les dio el reconocimiento legal, les dio la autoridad legal, les dio el respaldo legal para que fuesen hechos hijos de Dios. Para que fuesen hechos, para ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, claramente está diciendo que todo hombre y toda mujer, no importa la situación en que esté, en que viva, no importa la situación de ninguna naturaleza, económica, social, política, no importa. Todos los que reciben a Jesucristo en su vida, todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice, los cuales, estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados directamente de Dios. Son engendrados en Cristo. Eso es lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento. Estamos hablando entonces de la experiencia que vive Jesucristo y un hombre llamado Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Una vez que se presenta Nicodemo a Jesucristo, una vez que él hace un planteamiento, sabemos, le dice Nicodemo, que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo, que claramente no quería hablar de maestro a maestro, él no vino a hablar así, él vino como el Redentor, él vino como el Salvador. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es responderle a Nicodemo, versículo 3 del capítulo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y plantea entonces la misma verdad que antes ya hemos conocido. Todos los que recibieron a Jesucristo y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Allí comienza
esa nueva vida entonces. Allí comienza ese nuevo nacimiento. Pero observe, por favor, observen la gracia de Dios, que no está diciendo que a partir de ese momento un hombre cambia de religión. No dice que a partir de ese momento un hombre vuelve a tener una nueva connotación de algún tipo, social o política, religiosa. No está hablando de eso. Dice que los que reciben a Jesucristo y los que creen en su nombre, Dios el Padre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que claramente se manifiesta allí, lo que se establece allí, es una nueva relación. Es una relación en que lo que liga a uno y a otro es la cosa sanguínea. Ya no hay un conocimiento externo, ya no es un conocimiento a la distancia, sino que un hijo y un padre están unidos por un lazo sanguíneo, porque comparten los mismos valores de vida. Porque el Padre ha puesto en su Hijo, ha compartido con su Hijo algunas mismas capacidades, algunas mismas formas de ser, algunos mismos criterios a aplicar. Es fácil observar a un padre que tiene ciertas actitudes, y a un niño pequeño todavía, que él repite con fuerza las mismas formas del padre. Es fácil encontrar a un papá que tiene cierta disposición para, coleccionar algunos elementos. Y luego aparece el niño y también tiene esa necesidad de coleccionar, aunque no sea lo mismo que el papá, pero tiene la necesidad de coleccionar. Un papá que sabe de música, que ama la música, que se deleita en la música y toca algunos instrumentos. Se da tanto que hay a lo menos uno de los hijos, y a veces más de uno, que también tienen facilidad y se manifiesta. Alguien dice, lo traía en los genes. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué no me acompaña, por favor, en Hebreos, capítulo 2? Hebreos, capítulo 2. Mire cómo está dicho en el versículo número 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Observe que no dice que quería aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Dios el Padre. Pablo dice a los Corintios que nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Convenía a aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios el Padre, no hay duda. Que habiendo de llevar, dice, y allí no dice que quiera llevar muchas personas, muchos amigos, muchos religiosos, no dice eso. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, está hablando de la redención, está hablando del precio de sangre con que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, nos libera del pecado entonces y nos permite presentar delante del Padre como una compra, como una adquisición, como quien nos rescata para Dios, quien nos rescata para el Padre. Aleluya. De hecho, dice el versículo 11 a continuación, porque el que santifica, claramente Jesucristo el Hijo, ¿no? Él oraba al Padre en Juan 17 y decía respecto de los discípulos, Padre, te pido por esto, decía. No te pido por el mundo, no, te pido por estos, por lo que tú me diste. Y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, claramente lo que santifica al hombre es la palabra del Señor.
Sí, pero la palabra de Dios es Cristo, según Juan capítulo 1. Él es el verbo. Entonces, claramente el que santifica, entonces, ¿qué es el Hijo? El que santifica. Y los que son santificados, dice, de uno, son todos. Sí, claro, del Padre, muy bien. Y agrega, por lo cual no se avergüenza. ¿Quién? El que santifica. El que santifica. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. No dice que Jesucristo se identifique con nosotros de otra forma. La Escritura dice, lo conversaremos más adelante, la Escritura dice que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, lo declara Señor y Cristo. Lo sienta, su día está con poder, autoridad, ya lo conocemos eso. Pero cuando Él llega ante el Padre, no llega para decirle, he aquí todos estos esclavos, he aquí todos estos siervos, he aquí todos estos trabajadores de la casa. No lo dice de esa manera. Dice, lo primero que dice, anunciaré a mis hermanos. Él reconoce la condición de hermano de nosotros. Él nos reconoce a nosotros la condición de hermanos suyos. Y es glorioso porque dice, el que santifica y los que son santificados, que de uno son todos, sin embargo dice, el que santifica no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y proclama, anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre del Padre. Y, como si fuera poco, en medio de la congregación te alabaré. Y, versículo 13, otra vez, yo confiaré en él y de nuevo dice, he aquí yo y los hijos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. O sea, si puede volver conmigo a Hebreos 12, por favor. Cuando dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido de Él. Lo primero allí entonces es reconocer que Dios nos está llamando, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un anhelo para nosotros. El anhelo de Dios es para todos los hombres. En esto no hay acepción de personas. Juan 3:16 dirá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no hace diferencias. Dios no hace acepción. Dios amó de tal manera al mundo que por el mundo dio a su Hijo, para que por el mundo su Hijo muera en la cruz. El punto es que no todo el mundo ha querido volver sus ojos a Jesucristo el Señor. No todo el mundo ha querido aceptar el llamamiento de Jesucristo el Señor. Él ha dicho, vengan a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí, los cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Pero una primera limitación que tiene el hombre es querer reconocer que está cansado, que está fatigado, que solo no puede. Se niega, se resiste a creer que es un hombre débil, un hombre con limitaciones. Y quisiera seguir luchando, aunque no logre el objetivo. Sin embargo, el gran anhelo de Dios, el gran deseo de Dios sigue siendo provocar esta relación de padre e hijo. Y es verdad, una vez que venimos al Señor, una vez que, como dice Juan 1:12, recibimos a Jesucristo en nuestra vida, le confesamos como Señor, dice, todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este les dio potestad de ser hechos significa un proceso, ser hechos hijos de Dios, claramente.
¿Qué significa entonces? Que el Padre como tal va a trabajar con nosotros. Y allí entra la frase que sigue. ¿Qué tiene que ver con ese proceso formativo, con ese proceso disciplinario de Dios? Porque dice que el Señor a todo aquel, versículo número 6, a todo aquel que ama. Porque el Señor dice, al que ama, lo disciplina, lo pone en la norma. Al que ama, le exige una forma de vida, una forma de ser. Le demanda una conducta. Dios, al que ama, lo disciplina. Y dice, azota, ¿se entiende lo del azote? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque no se puede separar el azote de la disciplina. No se puede tener solo una disciplina teórica. No se puede solo hablar de una disciplina con lindos consejos, con buenas formas, con lindas maneras, con mucho cariño. Y ante la desobediencia, ante la transgresión a la norma, entonces seguimos con más frase bonita, con más cariño. No, ahí no habrá disciplina. Ahí no habrá disciplina. Observe, por favor, cómo la palabra de sabiduría de Salomón. Proverbios capítulo 22, si usted puede observarlo allí, leerlo, será de toda bendición. Proverbios capítulo 22, mire lo que dice el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada, está atada, está pegada. Viene unida al corazón del muchacho. ¿Y qué hacemos? Dice alguien. La respuesta está ahí. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Claramente está diciendo que todo hijo, todo niño, todo jovencito necesita disciplina. Y en esa disciplina está claramente la palabra instructiva, está la palabra formativa, está la palabra que señala rumbo, pero también está la vara o el azote, como dirá Hebreos, que es lo que le va a permitir entonces ir tomando el camino que el Padre exige que haga, no cualquier camino. Entre otras cosas, porque dirá también la palabra de sabiduría, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no sabemos, no conocemos nada del mañana. Nada sabemos de lo que puede venir. Uno de los peores problemas con los que nos enfrentamos en el caso de los padres y los hijos en la vida diaria es que no pueden los jóvenes entender, no pueden entender y no pueden soportar que el papá pareciera ser que todo lo sabe. No, él cree que todo lo sabe. Y cuando yo le digo algo, él tiene una palabra. Y los chicos dicen, y siempre para llevarme la contra. Papá, quiero salir y quiero llegar tarde. No, el papá tiene, ay no, porque te puede pasar esto, va a ocurrir aquello. No, no hay autorización. Papá, me quiero quedar fuera. No, porque hay ciertas amistades que no te convienen. Papá, quiero probar algo de droga, algo de esto. Quiero probar. Y como que el papá todo lo sabe. Y eso a los chicos los pone mal. Lo que ellos olvidan es que los padres tienen 20, 30 y a veces 40 años, más que sus hijos. Y son 20, 30 o 40 años en los cuales ese papá ya recorrió los caminos que el hijo recién empieza a recorrer. Ya hizo las muchas cosas de las que los hijos hoy día están intentando aprender. ¿Y cuál es el propósito del padre? Que su hijo no viva lo que él vivió, que su hijo no pase lo que él pasó, que su hijo no caiga donde él cayó, que su hijo no tenga que lamentarse de las consecuencias que él tuvo en su caminar anterior. Lo que el padre dice, si yo ya lo viví, ¿por qué lo va a vivir mi hijo? Yo estoy con él para ayudarle. Yo estoy con él para corregirlo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una norma, pongo la palabra primero. Y cuando esa palabra no es oída, y cuando esa palabra no es atendida, o viene el espíritu de desobediencia para desviar el camino,
entonces allí viene necesariamente la corrección. Allí viene necesariamente la vara. Allí viene el azote. Esa es la disciplina de Dios. Es la disciplina que el Padre ha enseñado, que Dios como Padre ha enseñado a los padres terrenales. El versículo 6 dice, porque el Señor entonces al que ama, estamos en Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo, el que recibe por hijo. Mire el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido hechos participantes. Entonces, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y ya no hijos. ¿Hay alguna diferencia entre un bastardo y un hijo? Me parece que no hay que examinarlo mucho. Un bastardo no tiene casa, porque no tiene padre, porque no tiene comida a tiempo, porque no tiene atención, porque no tiene cuidados. Y una cosa tremenda, van a pasar los años y nunca va a tener herencia. Pero esas mismas cosas póngalas en el hijo ahora. Y ese hijo sí tiene casa, ese hijo sí tiene padre, ese hijo sí tiene alimento en abundancia. ¿Recuerda aquel jovencito que se fue de la casa? Capítulo 11 de Lucas, a partir del verso 15. Dice que después que vivió perdidamente y malgastó todo lo que se había llevado de la casa, dice que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, los obreros en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan? Y yo aquí, yo soy hijo, y yo aquí perezco de hambre. Cuando se es hijo en la casa hay pan en abundancia, hay comida en abundancia. Hay atenciones, hay cuidado. Cuando se es hijo y se está en invierno, siempre habrá una sopa caliente. Siempre habrá una cama. Pudiera ser que más o menos mullida, más o menos cómoda, dependiendo a lo mejor del tiempo de permanencia, de la renovación, puede ser. Pudiera ser que no todos los recursos estén para hacer una renovación tan pronta como siempre se quisiera. Pero que siempre habrá una cama en un lugar cubierto, en un lugar protegido, con las debidas frazadas, de tal manera que esté ese hijo calentito. ¿Qué hay del cuerpo de ese hijo? ¿Qué pasa si ese hijo llega tosiendo un día? ¿Qué pasa si ese hijo llega dolorido, llega con su rostro demacrado, demudado? ¿Qué pasa si sus ojos muestran, ¿no?, un cansancio, una fatiga? Siempre habrá una atención, siempre habrá un cuidado. Y todo eso a los hijos, dígame que no le bendice. De hecho, a los hijos les encanta que los atiendan, que los acurruquen, ¿no? Que le hagan cariño, que le digan que son lindos y demás. Pero la parte de la vida, la parte del amor que a veces los hijos olvidan, es lo que tiene que ver con la disciplina. Y eso no es un invento de los hombres. Lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 2 es que la disciplina es un principio de Dios. Es que la disciplina es una verdad de Dios. Es que la disciplina la estableció el Señor, porque Él sí sabe formar a sus hijos. Él sí sabe cómo se hace hijos a la imagen, a la forma del hijo primero. Habíamos leído en el capítulo 2 de Hebreos, el versículo 10, que convenía a Dios el Padre, dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase al autor de la salvación de ellos.
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, lo que el Padre hizo con su Hijo primero, cuando desciende a la tierra, es establecer en él un proceso de perfeccionamiento. Lo que el Padre hace con su Hijo en la tierra, como hombre, dice la Escritura, en semejanza de hombre, pero sin pecado, lo que Dios hace es establecer una disciplina de vida. Y a su Hijo le demanda entonces obediencia y sujeción y entrega y permanentemente una actitud de sujeción al Padre. Hay un hombre de las Escrituras de quien tenemos un lindo testimonio. ¿Por qué no me acompaña brevemente al libro de Job, capítulo 5? Libro de Job, capítulo 5. Dice allí, permítame como muy breve introducción, es solo para entender lo que vamos a leer y por qué este hombre declara esta palabra. Seguramente ustedes saben, o la mayoría sabe, conoce la situación, la historia de este hombre llamado Job, ¿no? Un hombre del cual la Escritura dice que era un hombre correcto, era perfecto, dice apartado de Dios, temeroso de Dios y apartado, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. Dios mismo dio ante Satanás ese testimonio. Por lo tanto, claramente no había ninguna mentira en esto, había verdad. Era un hombre así, un hombre justo, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué tremendo testimonio! Sin embargo, el maligno le solicita a Dios la oportunidad de probar, de tentar a Job. Dios autoriza el hecho. Dios lo autoriza. Y como sabemos, Job pierde todos sus bienes, todas sus haciendas, todos sus animales. Le matan a la mayoría de los criados, los que quedaron vivos se fueron. Y en un solo día sus 10 hijos mueren y se queda sin nada. Finalmente viene en una nueva oportunidad de ataque maligno, viene una enfermedad, una sarna terrible a su cuerpo y dice que necesitaba una teja para pasarse por el cuerpo. No hay duda que la sangre correría después, pero eso le daba alguna quietud, alguna tranquilidad. Como consecuencia de aquello, también su esposa dice que viene a él y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job se queda solo entonces. Se queda solo, sin familia, sus hijos habían muerto, sin criados porque no tenía cómo atenderlos ni pagarles, sin bienes, sin ninguna riqueza. Claramente en esas circunstancias, los amigos del sector también desaparecieron. La parentela también desapareció. Y aparecen, dice la Escritura, tres amigos, que dice que cuando vinieron, después que les costó reconocer a este hombre, que estaba en una posición paupérrima, dice en el capítulo 2, versículo 13, así dice, se sentaron con él en tierra, un hombre que había sido el más rico de Oriente, dice la Escritura. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Luego Job empieza a declarar su dolor, su sufrimiento, y en el capítulo 4 y capítulo 5, uno de los amigos toma valor para hablar a Job, este hombre que estaba viviéndolo mal. Le dice muchas cosas que será bueno que usted, si tiene una Biblia cerca, pueda repasarla, pueda leerlas. Pero quiero centrarme, por favor, en el versículo número 17 y 18 del capítulo 5 de Job. Job 5,
versos 17 y 18. He aquí, dice este amigo de Job llamado Elifaz, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, le dice a Job, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Claramente Elifaz lo que está haciendo es manifestar por revelación esta cualidad paternal de Dios. Lo que Elifaz está diciendo, si usted lee el capítulo 4, por favor, lo lee luego, se va a dar cuenta que lo primero que hace Elifaz es decirle, versículo 3, 4. En el 3 le dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaste las rodillas que decaían. Pero mira el versículo 7. Le dice, recapacita ahora. Job le dice, Job, necesitas pensar correctamente. Tu pensamiento por lo que has declarado, no, tú estás equivocado. Tú estás en error, le dicen a Job. Recapacita y pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? ¿O en dónde han sido destruidos los rectos? Lo que está diciendo, oye Job, Dios no castiga a los justos. Dios no castiga a los que hacen bien. Dios no castiga, no reprende a los que no lo han hecho correctamente. Por lo tanto, si estás bajo el castigo de Dios, es porque has pecado. Entonces, recapacita y arrepiéntete. Hay un permanente llamado en muchos capítulos. Permanente llamado de estos tres amigos. A Job para decirle, arrepiéntete, tú has pecado. El Señor no castiga a los que no pecan. El Señor castiga a los pecadores. Por lo tanto, si tú estás bajo castigo, arrepiéntete. Y la explicación lógica, el respaldo lógico de Elifaz es, Dios, como Padre, castiga a aquellos que lo han hecho mal. Más aún les dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué es bienaventurado? Por lo de Hebreos 12. Porque al que toma por hijo, lo reprende y lo azota, dice. O sea, lo que le está diciendo Elifaz, Job, siéntete bendecido. Dios te está castigando, Dios te está disciplinando, te está dando testimonio de que eres su hijo. Si bien lo está juzgando Elifaz, le dice, tú has pecado, por eso que Dios te castiga. Lo está juzgando. Pero también está proclamando que si efectivamente Job ha pecado, le dice, Dios a causa del pecado te está dando corrección, te está dando castigo. Y eso es testimonio de que Él te ama como a padre, que tú eres su hijo. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie, dice, la disciplina, la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere y sus manos curan. Las manos de un padre, claro. Las manos de un padre amoroso. Las manos de un padre misericordioso. Si el punto aquí, amados hermanos, es que nos ha costado comprender que la relación que Dios quiere tener con nosotros, con los hombres, con los mortales, la relación que Dios quiere tener con nosotros, no es la relación de los dioses del sistema, de los dioses del mundo, con aquellos que le adoran y le siguen. Ese Dios que se ubica en algún lugar y que, como dice precisamente la palabra del Señor profética, teniendo ojos no pueden ver, teniendo boca no pueden hablar, que no tienen ocasión de tener un acercamiento con el hombre, no pueden oírle, no pueden bendecirle, no pueden sacarle adelante. Más aún, dirá Isaías, si quieren ser llevados de un lugar a otro, tienen que tomarlos sobre sus hombros y cargarlos.
La relación de nuestro Dios está muy lejos de aquella. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios tiene el propósito de ser Padre nuestro. Jesucristo lo dijo: cuando oren, no oren a ningún Dios. Cuando oren, digan: Padre nuestro. Reconozcan que ustedes son hijos. Reconozcan que están en la casa. Reconozcan que Dios como Padre les va a bendecir a ustedes. Y luego le va a decir a la gente, incluidos los discípulos: si vosotros siendo malos, le va a decir, si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, como Dios, pero también como papá? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? El punto es entender entonces. Dios nos llama para que seamos hijos suyos. Él quiere que seamos sus hijos. Y eso tiene muchas bendiciones. Algo de eso ya hemos dicho hoy. Eso nos permite estar en la casa. Nos permite tener su amor. Nos permite tener su cobertura. Eso permite que nunca falte el pan en la casa de la familia. Eso permite que siempre estemos respaldados. Él está siempre con nosotros y en nosotros. Muy bien. Pero frente a todas las oportunidades, frente a todos los derechos, siempre hay un nivel de obligaciones y de responsabilidades. Y en esa línea está aquello que Dios muestra su amor con nosotros. Y lo muestra a través de su disciplina. Porque Él quiere que seamos hijos suyos, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Él va a demandar de nosotros como hijos que mantengamos una forma, una conducta, una actitud, un hablar, un caminar, un relacionarnos. Dios hará de nosotros. Él quiere trabajar con nosotros, también con usted, bajo una disciplina estricta, la disciplina de Dios, que incluye azotes si es necesario, que incluye algún momento de sufrimiento si lo amerita. ¿Cómo no recordar a este mismo hombre Job diciendo: aunque él me matare, con todo yo esperaré en él? ¿Cómo no recordar a Abraham, ese viejo más que centenario, caminando rumbo al monte Moriah con su hijo cercano para sacrificarlo arriba del monte? Y en su corazón había una sola verdad: mi padre me ha dicho que sacrifique a mi hijo, porque aunque le dé muerte yo, mi padre me ha dicho que él me lo devolverá aún de entre los muertos. Porque mi padre me dio una palabra y me dijo que en mi hijo llamaría mucha descendencia. La figura de Isaac es interesante. Él era un jovencito. Y en algún minuto el padre le explicó que iban por causa del sacrificio a Dios. Y cuando llegaron al lugar, después que el joven había preguntado varias veces: ¿dónde está el animal? Y finalmente el padre tuvo que decirle: hijo, ven, te voy a amarrar, porque tú eres el sacrificio para Dios. ¿Y qué hace el chiquillo siendo jovencito? Él se entrega, él se deja. Él entendía que su papá no le iba a hacer daño. No entendía, seguramente no entendía nada. Pero simplemente se entrega, no huye a la montaña. Se entrega para que su padre lo apriete, lo amarre, lo tome y lo ponga sobre la parrilla del sacrificio, hasta que se manifiesta la gloria del Señor allí. ¿Cómo olvidar a aquel hijo único que, estando en la cruz, él encomendaba su espíritu al Padre, porque tenía de parte de su Padre una palabra? Él había entendido, había recibido el compromiso, la palabra de su Padre. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra del Padre fue suficiente para que este hijo se entregara hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte es parte de la disciplina. Esa vida de 33 años y medio en medio de un mundo lleno de pecado es disciplina de Dios, una disciplina formativa. Cuando Jesucristo ora por los discípulos,
Él le dice al Padre en Juan 17, no te pido, Señor, que los saques del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Sí, pero para que no haya una huida al mal, para no terminar en caminos de muerte, lo que Dios necesita permanentemente es mantener disciplina sobre nosotros. Y aunque la disciplina en el presente nunca es causa de gozo, dice la Escritura, sin embargo los frutos posteriores son de toda bendición. Permítanme invitarles en el nombre del Señor primero, les invito primero a reconocer que Dios quiere adoptarle, a reconocer que Dios quiere hacerle hijo suyo, a reconocerle que tiene este gran ofrecimiento y esta gran oportunidad. Segundo, a recibir todos los beneficios de ser un hijo, una hija de Dios, a tomar del Padre todo aquello que Él nos ha ofrecido, incluido la herencia eterna en el reino de los cielos. Pero también asuma, para que sea un buen hijo, asuma desde ahora, tome ahora de la palabra del Señor este llamado a aceptar de la mejor forma la disciplina de Dios. Porque esa disciplina no es casualidad, es un proceso formativo, es un tiempo de trato de Dios con sus hijos. Porque todos los que recibieron a Jesucristo, todos los que han recibido a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendrados directamente por el Espíritu del Señor. Que el Dios de los cielos bendiga su vida. Amén. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se